Como sabéis, hubo un cambio de última hora en el programa por motivos de la traducción simultánea. Entonces, ahora va a tomar la palabra el doctor Stephan Züchner. Y esto, hay preparada traducción, a ver qué tal funciona. Es un placer especial presentaros al doctor Züchner. Él es un neurólogo, pero trabaja fundamentalmente en genómica, dirige el centro Hussman de genómica en la Universidad de Miami. Y su presentación va a hacer hincapié en todo lo que se nos avecina con los datos que estamos obteniendo en el estudio genético de estas enfermedades y cómo en su instituto, coordinado por él, están desarrollando metodologías para intentar lidiar con esta información y entenderla. Su charla, por lo tanto, va a tener bastante relación con lo que os contaré yo después y agradecerle específicamente, Stephan, thank you so much, porque ha hecho un gran esfuerzo de venir de otras reuniones y camino de Miami ha hecho el esfuerzo de parar aquí para estar con nosotros. O sea que os dejo con él. Gracias. Okay, buenos días. Good morning. So, I'm very sorry that my Spanish is not good enough to speak in Spanish here. Que lo siente mucho, que su español no es tan bueno, pero vamos, que esto funcionará. We will try to translate this way. So I work at a genetic institute, and as spastic paraplegia is a genetic disease, I want to give you an idea how we work today, what is the latest on this front of research. Dice que trabaja en un instituto genético y como la paraparesia es una enfermedad genética, pues quiere enseñaros más o menos cómo trabajan hoy en día con lo que es la genética y en los institutos de este tipo. So, for geneticists, it's very important that about 10 years ago, the human genome was actually completely sequenced. That took 15 years to find out what is the human genome composed of, and that happened 10 years ago. Hace 10 años que el genoma humano estaba totalmente secuenciado y duró 15 años pues traducir todo este genoma y saber de qué está compuesto el genoma humano. Yeah. So the human genome is, so to say, all of the DNA that a person has, and this was the beginning really of modern genetics to have this information available. El genoma humano es el DNA del ser humano y era el principio de lo que es la genética de hoy en día, descubrir de qué está compuesto ese genoma. So in the last 10 years really, genetics has almost exploded. We have now the sequencing of DNA is at the center of what we do, and this has improved by 100,000-fold in 10 years. Sorry. So sequencing of DNA has improved by 100,000-fold. Lo que es la secuenciación del genoma es el centro del estudio genético y ha mejorado por 10.000 veces de lo que se hacía hace 10 años. So today we can sequence an entire genome of a single person for less than $5,000, and this is a huge success. We can now today actually look at the entire genome of individuals. Hoy en día descifrar el genoma humano de una persona, de un individuo, cuesta menos de $5.000. Yeah. So, and this is where I work in Miami. This is a new institute, and we have invested in a lot of technology, and we can produce in 10 days as much sequence as was produced 10 years ago for the whole Human Genome Project. Pues este es el instituto en el que trabaja. Es un instituto relativamente nuevo y han gastado mucho dinero en lo que es tecnología. Son capaces de traducir en 10 días lo que antes duraba pues el doble o el triple de tiempo. And so, to give you an idea, what happens now is that really genetics
is all about an amazing amount of data, and this is immediately translated in computational data. So in about 10 days, we produce some 30 terabytes of raw data. And so we need huge storage devices to store all the data and big computers to analyze the data. Lo que es el genoma es un montón de información que se traduce directamente a información computerizada y una única traducción es de unos 30 terabytes. Quiere decir que necesitan unos ordenadores con una capacidad de traducción inmensa. So the entire genome of a person is about 3 billion bases, DNA bases, and it turns out that almost all the mutations for spastic paraplegia are in one part of the genome that is called the exome. El genoma entero del ser humano está constituido por unos 3 billones de bases y resulta que todas las mutaciones de la paraparesia espástica, se encuentra en una pequeña parte de esos 3 billones de bases. And the exome contains all the 20,000 genes we have, but it makes up only 2% of the entire genome. El exoma contiene los 20.000 genes que tenemos, pero solo es un 2% del genoma entero del ser humano. So it's easier for us to focus on the exome when we study spastic paraplegia. The exome is still big, but it's just a small part of the genome. Por lo cual es muchísimo más fácil centrarse en lo que es ese exoma, ya que a pesar de ser todavía mucha información, es mucho más pequeño de lo que sería enfocarse en todo el genoma. So to study this, it involves a very complicated process where we basically extract the 20,000 genes that a person has from the rest of the DNA. El estudio de este genoma es un proceso muy complicado y básicamente se trata de extraer esos 20.000 genes para luego estudiarlos de forma aislada. So this is how a machine like this looks like that does this work. And one experiment takes about 2 weeks. It's very expensive. It costs about $20,000 a single experiment. But it produces 600 billion DNA bases. These are several genomes. And the data it produces would fit on about 80 PCs that you have at home. Pues eso sería una máquina que hace ese trabajo de traducción. El trabajo dura unas 2 semanas y cuesta aproximadamente $1.000. Produce lo que son 600 billones de bases de DNA y eso equivale a unos 40 terabytes de información. And the type of data you get from this, it looks about like this. And as you can see, this is nothing that a human could read. It's just numbers. It's just letters. And so software really changes. We use now software all the time. We cannot just look at the data. We have to have software to understand what's going on. La información que se extrae pues se ve en esa forma, por lo cual un ser humano no puede ni leerla ni traducirla, por lo cual se necesitan bases de datos que puedan traducir esto de una forma que una persona pueda entender y leer lo que está viendo. Okay. So even though the exome is only a small part of the genome, it still contains a lot of data. So each person has about 20,000 changes in the exome, and about 10,000 of them would change the proteins. So in a spastic paraplegia patient, what we look for this single one change out of 20,000 that causes the disease. El exoma, como ya había dicho antes, a pesar de contener mucha información,
es la parte más fácil de leer. De esos 20.000 genes que hay en ese soma, unos 10.000 pueden variar. Y lo que se trata es de encontrar esa única mutación dentro de esos 20.000 genes posibles para encontrar la causa o el gen mutado de la paraparesia espástica. So how do we do this? We basically, this is an example where you have a family here with these black symbols. These are patients with a disease. A ver, ¿cómo se hace? Eso sería un ejemplo de un árbol familiar en el cual los cuadrados negros son pacientes que padecen de la paraparesia. And each of these patients has about 9,000 changes in their genome that potentially could cause this disease. Cada paciente presenta aproximadamente 9.000 cambios en lo que es su genoma, de los cuales uno es el que produce la paraparesia espástica. And so, how do we get from 9,000 to a single one? We basically apply a set of filters. We have an idea from other spastic paraplegia patients what we have to look for. So we filter for these changes for how severe they would be. And we would then, for each person here, we were able to filter it from 9,000 to about 10 to 20 changes. Entonces, ¿cómo se encuentra esa única mutación dentro de esas 9.000? Se usan filtros. Se tiene una idea más o menos de lo que están buscando gracias a otros pacientes, y esos filtros van quitando las mutaciones que no tienen nada que ver, por lo cual se puede reducir las mutaciones posibles a unas 10 mutaciones. And when we then look for what do these three siblings share, then we end up with just one gene. And frankly, this works very well, and geneticists were quite surprised that this works so well. And this is a very new approach that is only 2 or 3 years old. Una vez conseguido esos entre 10 y 20 mutaciones, se comparan los 3 pacientes, que en este caso son hermanos, para ver qué es lo que tienen en común. Y al encontrar ese gen, o sea, esa mutación que tienen en común, se puede decir cuál es la mutación que produce la enfermedad. Y esto ha sido un descubrimiento muy sorprendente para los especialistas en genética, que se descubrió hace 2 o 3 años, relativamente poco. And this is a list of just the genes from the last 18 months that were identified in my lab for the different diseases. And today we find about a new gene for spastic paraplegia every single month. Estos son solo uno de los pocos genes que se han descubierto en su instituto en los últimos 18 meses que producen enfermedades diferentes, y hoy en día se encuentra un gen causante de la paraparesia una vez al mes. And we believe in the end there will probably be not 30 or 50 spastic paraplegia genes, but probably about 200 or so. Y están convencidos de que no hay solo 40 o 50 genes causantes de la paraparesia, sino que hay unos 200 genes que causan esta enfermedad. And also, spastic paraplegia is a disease that actually overlaps with other diseases. And so my laboratory is interested in a range of diseases, for instance, axonal neuropathies that overlap with spastic paraplegia. And so we can probably learn from one disease what it means for the other disease. La paraparesia espástica es una enfermedad que solapa con otras enfermedades, por lo cual en su instituto se interesa mucho por comparar esas enfermedades que tienen parecidos en su genoma. Lamentablemente no sé traducir esa enfermedad, lo siento mucho, pero se trata de poder comparar una enfermedad con otra y aprender de una enfermedad también sobre la otra. So, for instance, there are genes like elastin that you know
that cause spastic paraplegia, but sometimes it can also cause a peripheral neuropathy. Hay un gen como el atlastin, So the same gene causes two different diseases. que es un gen idéntico que causa dos enfermedades diferentes. And if you take all these genes together today, you end up with about 300 genes that possibly can cause something that looks for a doctor like spastic paraplegia. Entonces, si se juntan todos esos genes, se pueden encontrar unos 50 genes que para un médico podría ser parecido a la paraparesia espástica. And what we think is that when we have so many genes, we can put them into networks, and this will help us to understand what really goes on in spastic paraplegia. And that is probably important to really find treatments. Al tener tantos genes, se pueden relacionar e interconectar los diferentes genes para realmente saber qué es lo que está pasando con la paraparesia espástica y así encontrar un tratamiento que pueda curar esta enfermedad. So in my laboratory, we have begun to not just look at single families, but we have started to produce hundreds and hundreds of exomes and genomes from patients with these diseases. En su laboratorio han dejado de concentrarse en solo una familia y han empezado a juntar un montón de genomas y de familias que padecen, afectados que padecen la paraparesia. And this is about a month ago, we had nearly 1,000 of these exomes produced in our laboratory, and you can see that it takes a huge effort to collaborate. So all these different researchers from different countries contributed with their patients. Hace aproximadamente un mes consiguieron juntar unos 981 isomas diferentes y resulta que es muy difícil colaborar entre todos los países, pero han conseguido que diferentes países aporten sus isomas para poder juntarlos y analizarlos. So to understand so much data, we started to develop new ways to filter and analyze this data. Pues para poder entender toda esta información han tenido que buscar formas nuevas de filtrar y separar la información adquirida. And we decided that we cannot, in my lab, we cannot analyze all the data by ourselves. It's too much. Entonces decidieron que en su laboratorio no podían analizar toda la información ellos solos, ya que era demasiado. So we produce all this data, but then we give our collaborators around the world access so they can analyze, they can help us analyze the data. It's almost like a Facebook, that everybody can look at their data. Lo que hacen es producir toda esta información y dejar que los institutos aliados con ellos puedan ver estos datos, y dice que es algo parecido a Facebook, ya que todo el mundo puede ver y leer lo que están viendo ellos. So, although I'm a neurologist, then became a geneticist, and now I'm kind of a software engineer. Dice que aunque en un principio era neurólogo, luego se convirtió en especialista en genéticas y ahora se ha vuelto un informático, sí. Yeah. So we have actually built a number of softwares that are all web-based, so you can use them on any computer. And this is the site where you see them, and it involves software for human diseases, but also for models like fruit flies and mouse. Todas las bases de datos que han creado ellos se pueden ver en Internet, por lo cual se puede acceder a ellos desde cualquier ordenador, y
tienen tanto páginas para enfermedades humanas como para modelos como las moscas de la fruta o animales, como las ratas. And here's one example of a database that where most of our data is in there, and anybody, mostly other geneticists, can go there and they could type in here their a gene symbol that they think is a new HSP gene. Eso es un ejemplo de una base de datos suya en la cual cualquier persona puede acceder, escribir el código del gen que están buscando y a ver qué les dice la base. And then they would see and immediately what we have in our database for this gene. And that way they can compare if they have some interesting results or not. Entonces, una vez metido el código, pueden ver exactamente lo que tienen ellos en su base de datos y comparar sus resultados con los que han puesto ellos en Internet y ver si tienen o no relación. And we're very concerned with security and protecting the genetic data of individuals. Se preocupa mucho por la seguridad y por la protección de la información genética de cada individuo. So, for instance, although this is an open database, you can only see a number that represents a family. So you don't know who that family is. And you also have to type in this code here, which prevents a computer software to mass download all the data. Entonces, aunque sea una base de datos abierta, lo único que se ve es un número que representa a la familia, pero no se puede adquirir información sobre la familia o el paciente. Además de que hay que meter el código que ha señalizado él antes, que inhibe la descarga de mucha información consecutiva. So, although it's an open access, anytime you can only get very limited data, and you cannot find out from whom that data is. And it prevents from hackers to download all the personal data. Entonces, a pesar de ser una base de datos abierta, solo se puede ver una cantidad limitada de información y evita que hackeadores puedan bajarse toda la información o demasiada información sobre un paciente o una familia. And in addition, we also develop professional software for geneticists, which is completely password controlled. And this type of software helps to filter through that large amount of data in a very short time, and it's fairly simple to use. Además, también tienen bases de datos únicamente para especialistas que tienen un sistema de seguridad mucho más avanzado, pero que facilita filtrar toda la información y así llegar a un gen o a una información más rápido. And it's so simple that today our students in the laboratory who are not bioinformaticians, they can find new genes within minutes. Es tan simple que los estudiantes que tienen ellos en el laboratorio, que no son bioinformáticos, son capaces de descubrir nuevos genes en cuestión de minutos. So, and this is some of the output, which looks very specialized, but it just shows you that that we have a nice set of tools available, and we have now 60 researchers from 12 different countries using this software. Eso es lo que vería un especialista, que aunque parezca muy complicado, lo que quiere mostrar es la cantidad de herramientas que tienen para trabajar y se utiliza por 60 institutos alrededor del mundo. So today we have about 500 families with spastic paraplegia and similar diseases in the database. We think that the privacy of data is very protected,
but we also want to be able to share with our collaborators. And as I said, we have now found 6 new HSP genes in this last 6 months alone. En total tienen unas 500 familias con paraparesia espástica en su base de datos, cuidan muchísimo lo que es la seguridad de la familia, pero también han descubierto, o sea, también les es importante que se pueda comparar comparar lo que es la información, además de que en los últimos 6 meses en estas bases de datos han descubierto 6 genes nuevos. Okay. And with this, I want to end and maybe answer some questions and also acknowledge a lot of people who are involved in these efforts. Thank you very much. Pues, si alguien tiene alguna pregunta, está... Well, thank you so much, Stephan. I have, if I'm allowed, really a remark that I would like to make, because I think it's the moment and it's the place and it's important. And maybe I can translate myself, and then, of course, the question if I have time. But the remark, después lo traduzco. Es lo que acabo de decir primero para él y luego ya os lo traduzco yo misma. The remark is that I think Stephan's main message for you is that we are getting the capability of producing this huge amount of data, but it's going to become impossible for a single group or laboratory to be able to interpret all that. So it's very important to pool all the data so that we can all learn together and help each other. And so I think this is an occasion to ask the Spanish Society of Spastic Paraplegia to start thinking about pooling our data with his database in whatever format. And this is my remark. Yeah. Now I'm going to translate. Yeah. And then the question. Bueno, pues lo que he dicho es que quería subrayar que creo que el principal mensaje que ha dejado Stephan en medio de una charla muy técnica es, y lo volveréis a oír seguramente en la charla del doctor Arroyo y en la mía posteriormente, ya lo habéis venido oyendo todos estos últimos tiempos desde que nos vemos, la tecnología está produciendo cada vez a mayor velocidad muchísimos datos genéticos y somos cada vez más capaces de obtenerlos. Y el gran reto, la gran dificultad con los datos vuestros que nosotros ya tenemos es interpretarlos. Como habéis oído, en un exoma, solamente en el 2% del genoma de una persona aparecen 20.000 cambios y hay que ver cuál es el que está causando la enfermedad en este paciente. Va a ser materialmente imposible para un solo grupo, un solo investigador analizar todo eso y va a ser muy necesario que vayamos pensando en esfuerzos de integración de información. Stephan nos ha contado que en su base de datos se han depositado datos no solo los producidos en su grupo, sino de otros países. Ahí os habréis fijado que no hay datos españoles. Entonces, para que dentro de los pacientes y la asociación vayáis considerando que yo pienso que tendremos que pensar en poner los datos genómicos de los pacientes españoles en la base de datos internacional si queremos tener una oportunidad realista de entre todos ayudar a interpretarlos. Y ese es, yo creo, que el mensaje que querría subrayar de lo que ha dicho. Y ahora mi pregunta, now my question goes on this 1 gene per month is impressive. 5 minutes per student, that's really impressive. My question is about about the confirmation of all these findings, because just by doing a panel sequencing, which is what I'm going to show later, we have 10 or 20 variants that we would like to confirm by regular conventional techniques, whether they are real or not. How do you manage thousands of variants to know which one is not an artifact? And so that would be my question. And very related to that, at this point, for diagnostic purposes, would you go for exomes in the case of spastic paraplegia, or would you favor still panels of genes that we really can interpret? And now the translation. Mi pregunta a él fue la interpretación, ¿no? Él nos dice que están descubriendo pues, un nuevo gen por mes y todas esas variantes, una de las dificultades que nosotros estamos viendo y que nos pone trabajo por delante es confirmar, en primer lugar, que esas variantes no sean un artefacto de la técnica. Y le estoy preguntando
cómo hacen cuando aparecen 10.000 variantes. Una cosa es tener 10 o 20 y otra 10.000 para ver cuál es de verdad. Esa es la pregunta. Y si en este momento le parece que analizar todo el exoma, todos los genes, desde el punto de vista no de investigación, sino de diagnóstico de un paciente concreto, en una situación diagnóstica, sería mejor o si será mejor todavía utilizar el diagnóstico solo de los genes que ya conocemos. Yeah. So these are very technical questions, but to make it very brief, the first question you had is how can we be sure these new changes really are new genes? Mm-hmm. We found that once we have hundreds and hundreds of data sets, it really helps to immediately decide if something is real or not. Of course, it has to be confirmed, but pulling the data together is absolutely key. So, I translate for them. Okay. Entonces, lo que ha dicho es que efectivamente uno de los grandes problemas es confirmar cuáles de esas variantes, de esas alteraciones que vemos son reales, pero nuevamente vuelve a insistir en que reunir todos los datos, en vez de tener los datos de 10, de 20, de 80 pacientes, tener los datos de 1.000, de 2.000, es una herramienta más que nos ayuda enseguida a mirar qué variantes realmente son artefactos o cuáles tienen más posibilidades de ser verdaderas y chequearlas. O sea que nuevamente defender un poquito el agrupar la información. Just one example that is a true story happened about 3 weeks ago. Un ejemplo real. I got an email from Australia, and we collaborate with them. They look in our database, and they asked me. They said, "This gene, this could be a new gene. We think it's a new gene, and do you see other families with that?" And within minutes, I could connect them to another group in London, United Kingdom, and another group back in Australia, a group that they didn't know. And within 2 or 3 days, we had 4 families across the world localized, from Brazil to the UK to 2 families in Australia and 1 family in Germany. Within days, without any cost really, except email, we could localize and confirm this gene. Bueno, con permiso de la traductora, traduzco esta parte de mí. Bueno, pues contestando a mi pregunta, me pone un ejemplo de hace simplemente unas semanas, un ejemplo real, en el que recibió un email de unos investigadores. Where was the first group based? In Australia. En Australia. Sydney. Un grupo de Australia que habían encontrado lo que parecía ser una mutación en un paciente suyo. Le mandaron un email para que mirase en su base de datos si algún otro paciente tenía mutación en ese mismo gen, y en cuestión de pocos días, vía email, puso en contacto a grupos de al menos 4 países que habían encontrado en otros pacientes mutaciones en ese mismo gen, y por lo tanto en cuestión de pocos días o pocas semanas esto permite pues confirmar lo que de otra manera pues el grupo de Australia se pasaría seguramente pues meses intentando averiguar si ese cambio, bueno, pues qué función puede tener, si será la causa, si no lo será, cuando viendo que otros pacientes en otros puntos del planeta tienen alteraciones en el mismo gen, pues obviamente refuerza que debe de ser la causa, ¿no? Y esto pone de manifiesto cómo el agrupar la información y las nuevas tecnologías nos deberían permitir ir mucho más rápido. So that's a good power of globalization. Just a specific example, yeah. Yeah. So and for the testing, panels or exome, I think what's important is starting now or next year, I think we will have the ability to test not just 5 genes or 10 genes for a lot of money, but to test all the genes for probably not more money, but a reasonable amount of money. So we will see that testing will just be much more comprehensive. And this will happen with panels, with exomes. There will be different groups use different approaches. Mm-hmm. Bueno, eso es respondiendo a mi pregunta de si en este momento, no en el campo de la investigación de descubrir nuevos genes, sino en el campo del diagnóstico rutinario para un paciente concreto, sería más adecuado analizar todos los genes, ya que no cuesta mucho más, o un panel de genes que sabemos interpretar. Y él, bueno, lo que piensa es que la tecnología pues está ampliándose a mucha velocidad y que probablemente en muy poquito tiempo lo más razonable sea
aumentar la cantidad de genes que miramos a medida que la tecnología también evolucione y se consolide. Thank you so much. ¿Alguna pregunta así de la audiencia para no acaparar yo? Una por aquí, después el doctor Araujo. Well, she's asking how could we provide the Spanish database to you and provide you the data of the Spanish data. I would say I talked with Susie for a long time, and I have to convince her. No, I'm totally convinced. I have to convince them. Yeah. Now we have a. It's fairly simple. It really is about sending the data to us in an anonymized way, because we don't want to know. The names, birthdays, or anything. We just want a number. Let me explain them. Bueno, pues lo que está diciendo es que podemos enviar los datos españoles, los que tengamos, cuando queramos, pero no es tan sencillo desde el punto de vista ético y legal. Nosotros os hemos pedido, a los que habéis participado en la investigación, consentimiento para tener unos datos genómicos en un determinado sitio dentro de España. No se previó, no estaba previsto cuando se inició el proyecto depositar los datos en una base de datos internacional. Esto ha surgido sobre la marcha. Se puede hacer, por supuesto, pero hay que diseñarlo, hay que escribir un protocolo y pedir consentimiento. Algunos querrán, otros no querrán, conocer los pros y contras, lo que ha explicado. Se trata, por supuesto, de tratar de garantizar la confidencialidad, pero siempre puede haber algún riesgo. Entonces se puede hacer, y yo creo que es algo que deberíamos trabajar para hacerlo y que pues cada cual valore si depositar sus datos o no, pero por supuesto que se puede hacer. One thing I have to stress too is that we don't have exome data. We only have exomes for 2 patients. We are not so rich, so we have, the data for sets of panel. Lo que le estoy diciendo ahora es que nosotros no tenemos los datos de todo el exoma, de todos los genes, solamente eso lo tenemos para 2 pacientes. Lo que nosotros hemos analizado, como sabéis y luego recordaremos, son los datos de un montón de genes, pero no todos los genes. Pero, anyway, whatever data we have, it would be good to have there. Maybe... Eso lo explicaré yo después en mi charla, ya lo revisamos, ¿sí? David. Yeah. Should I translate the question? Yeah, sure. Go ahead. Or maybe you can go ahead. Right. Okay. I'm a translator moderator. El doctor Araujo le está preguntando por un tipo concreto de mutaciones. No todas las mutaciones son el cambio de un nucleótido por otro. El tipo de mutaciones que se suelen ver con estas técnicas, de tipo missense, etcétera, seguro que el doctor Arroyo ahora nos va a recordar también un poquito los tipos de mutaciones, sino que hay otras que consisten en inserciones o deleciones, y le pregunta qué tal ven con su tecnología este otro tipo de mutaciones. Yeah. So this technology is not perfect today. We certainly miss a few things, but I think it's a small part that we miss, and in the future it will get better. Yeah. Dijo que efectivamente la tecnología de ultrasecuenciación todavía no es perfecta. Hay algunos tipos de mutaciones que se detectan bien y otros que se detectan mal o casi nada, y que mejorará en el futuro. Bueno, yo creo que, salvo que haya una pregunta fina de emergencia. Yes. And with the fly of the fruits. That's right. And you have said nothing about the zebra fish. Aha. What about? Yeah. What is the reason why you said nothing about zebra fish? So we have not. These, what I showed you, these are software-based tools, and we have just not done this for zebrafish yet. But people have started asking us if we could provide this for zebrafish also. And yes, we can. We can do that. But it's not there yet. It just takes a little time.
¿Estás tú, Fina? ¿Traduzco yo? Bueno, Fina le preguntó por una cosa muy técnica, muy específica, sobre si tienen datos genómicos de un tipo de animal, de modelo animal que se utiliza, del pez cebra, que es uno de los modelos de animal más usados en genética, enfermedades genéticas, y está contestando que no, que por ahora los datos que tienen son fundamentalmente de humanos y que, bueno, hay mucho más trabajo que hacer, ¿no? Bueno, pues with this I think we must go on, because otherwise we keep accumulating delay. Thank you so much again, Stephan. Y bueno, vamos a ver.